Le paso el micrófono al diputado Heller. Tiene la palabra el señor diputado Heller. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de, en los minutos que me quedan, como dijo la diputada Ibarra, referirme al fondo de la cosa, porque se han dicho muchísimas cosas de distinto tono alrededor de algo que nosotros entendemos que es lo sustancial, porque efectivamente hemos escuchado hoy a muchos señores diputados decir con justeza, y compartiríamos esa idea, que llevamos varios meses discutiendo sobre cuestiones de procedimiento y de reglamento y no hemos logrado abocarnos al tema de fondo. El bloque que nosotros integramos presentó para esto un proyecto que hoy comenzó a tratarse en la Comisión de Presupuesto, donde nosotros proponemos la discusión. Por eso quiero hacer algunas rápidas consideraciones. ¿Qué son las reservas? Porque también aquí se habla muchísimo de qué son, de quién son, cómo se generan. Las reservas del Banco Central son sin duda un respaldo que garantiza estabilidad económica. Desde el año 2003 hasta la fecha han servido, por ejemplo, para posibilitar la administración de un tipo de cambio. Bueno, sigue la sesión en la Cámara de Diputados. Enseguida vamos a resolver el tema que nos ocupa allí con el sonido. Se ha cortado por un momento y se escucha solamente el ambiente. Tras varios intentos fallidos, la oposición alcanzó quórum propio para debatir la derogación de los DNU que habilitó el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda. Es lo que se está debatiendo en estos momentos. Está hablando Carlos Heller, a ver si ya recuperamos el sonido desde la Cámara de Diputados. Parte de sus reservas estabiliza el precio, que obviamente se guía a través de la oferta y la demanda. Una y otra vez en los últimos años el Banco Central ha demostrado que tiene poder de fuego suficiente como para impedir cualquier corrida, y eso ha sido una de las razones por la que ha podido administrar eficazmente el tipo de cambio. Ahora bien, ¿fue siempre esto así? En el año 2003 las reservas eran 8.245 millones de dólares. A fines de 2009 eran 47.539 y en el medio se había cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que ha habido una política que permitió esa acumulación de reservas. ¿Cómo evolucionaron las reservas y cómo se acumularon durante los años anteriores? Fíjense, señor presidente, en el gobierno del doctor de la Rúa se llegó a tener 37.000 millones de dólares de reservas, pero eso se logró a través del blindaje, es decir, a través de un proceso de enorme endeudamiento y no de un superávit comercial y fiscal producto del buen funcionamiento de la economía, como es lo que ha sucedido del 2003 en adelante. Y fíjese que en un solo año ese gobierno permitió que se esfumen cerca de 30.000 millones de aquellos 37.000 que tenía, cayendo entonces el país en la crisis del 2001. Algunos de los que se rasgan las vestiduras protegiendo las reservas y diciendo que son del pueblo y de todos los argentinos, ocupaban importantísimos cargos en aquel momento cuando se permitió que se fueran 30.000 millones de dólares de esas reservas. Antes del golpe del 76, la deuda externa argentina era de 7.800 millones de dólares. 7.800 millones de dólares. A la salida de la dictadura militar, la deuda externa era de 45.000 millones de dólares. El gobierno del doctor Alfonsín, a través de sucesivas renovaciones, facilitó el progresivo aumento de esa deuda, que hacia 1989 alcanzó a los 65.000 millones de dólares. Durante la gestión del doctor Menem, la deuda externa llegó a los 146.000 millones y
en los años del gobierno de la Rúa llegó a los 180.000 millones de dólares, punto previo a la caída en el default ante el brutal crecimiento que había tenido la deuda y la imposibilidad, por lo tanto, de pagarla. El default no fue producto de un acto, el default fue producto de políticas que se aplicaron y que llevaron a la deuda a convertirla en algo absolutamente inviable. La política seguida desde el 2013 en adelante hizo que, medido en términos de producto, la deuda pasara del 150% del PBI a el 45% del PBI. Y entonces nadie puede seriamente decir que no ha habido en estos años una política de desendeudamiento. Sin embargo, sería interesante a esta altura analizar cómo se generan las reservas internacionales. La economía del país generó ingresos netos de dólares por el comercio de mercancías con el exterior, que en el año 2008 fueron de 20.343 millones y en el año 2009 de 16.435 millones de dólares que salieron del país, que se generó de superávit comercial. Fíjense, en el mismo tiempo, en el 2008 salieron por la formación de activos externos 23.000 millones en el 2008 y 14.000 en el 2009. Todo ese esfuerzo se fue para afuera. Comparto lo que dijo el diputado Solana respecto de a qué financian esos recursos que son producto de trabajo argentino, de rentabilidad argentina, de esfuerzo nacional. Estas son conductas que un país también debe regular a fin de no dilapidar los recursos obtenidos, y me parece que esa es otra de las discusiones que nos tenemos que dar, de cómo se evita la salida de divisas provocada por flujos especulativos. Me parece un debate también muy interesante, porque entre ciertos sectores que dicen preocuparse por las reservas, que dicen que son del pueblo, ninguno de ellos habló de la permisividad para enviar el dinero al exterior y permitir la fuga de capitales. Y muy probablemente no aprobarían limitaciones a esta sangría de las reservas, pues atenta contra la llamada libertad de mercado que muchos defienden a ultranza. Nuestra postura de permitir que se pague deuda con reservas tiene que ver con todas esas consideraciones, con la existencia de un stock de reservas más que significativo, con la capacidad que el Estado tiene de seguir generando reservas y por lo tanto no vemos ningún peligro en ese sentido y creemos que puede contribuir a un proceso virtuoso de desendeudamiento y de mejora de las condiciones de acceso al financiamiento por parte de la Argentina. Muchas gracias, señor presidente.